hoy día. La clase pasada, como retomando lo que vimos, habíamos comenzado, bueno, hace 2 clases ya, habíamos comenzado a ver todo lo que tenía que ver con células, ¿cierto? Célula eucarionte, célula procarionte, también hablamos de las teorías celulares, ¿cierto? Y hoy día nos toca hablar sobre algo súper, súper importante, ¿ya? Que tiene relación con el intercambio de células o partículas de una célula, ¿ya? Y esto lo vamos a ver que se da por una estructura específica de la célula, chiquillos, que en este caso es la membrana plasmática, ¿cierto? Y vamos a ver qué es lo que ocurre, porque son diferentes procesos, ¿ya? Vamos a empezar a conocer un poquito más del funcionamiento de la membrana plasmática, que como les decía es fundamental, ¿sí? Es fundamental para muchos procesos, ¿ya? No sé por qué aquí la R sale como un rectángulo. La intenté cambiar, pero no me deja colocar la R. Bueno, será. Ya. Entonces, el objetivo de hoy día, chiquillos, es conocer los diversos procesos que interfieren en el intercambio celular, ¿ya? También vamos a conocer, como les digo, quién es el encargado de este proceso, ¿ya? A medida, chiquillos, que vayan teniendo dudas, yo les pido que, como ha sido en otras clases, mientras activan el micrófono y me pregunten, ¿ya? Porque por el chat la verdad es que no voy a estar muy preocupada ahora durante la clase del chat, ¿ya? Sí lo veo al final de la clase, ¿ya? Así que si la duda es muy, muy urgente y necesita ser respondida y resolvida enseguida, prende el micrófono y me lo pregunta, ¿ya? O si no, lo deja para el final de la clase. Ya. Entonces, bueno, aquí recapitulando lo que estuvimos viendo la clase pasada, ¿cierto? Que tenía que ver con organelos celulares. Como vamos a hablar de membrana, ¿cierto? Podemos hacer la definición o en este caso la comparación entre aquellos organelos celulares, ¿sí? De la célula eucarionte, específicamente, ¿ya? Eh, que tienen membrana y otros que no tienen membrana, ¿ya? Vamos a tener que existen aquellos organelos, ¿cierto? Por eso les puse acá estructuras citoplasmáticas, ¿ya? O celulares o organelos, pero eso lo puse acá, ¿ya? Entonces vamos a estar hablando del interior de una célula, ¿sí? ¿Por qué puse eucarionte? Porque recuerden que la procarionte tenía menos organelos, ¿sí? Era más simple, la bacteria, ¿ya? Era más simple, no había núcleo, entonces no había mucho que en donde dar características, ¿ya? Y el proceso de respiración celular, el intercambio de partículas, todo eso, los distintos organelos participan de manera muy directa, ¿ya? No quiere decir que la célula procarionte no exista respiración celular y lo demás, no. Lo que quiere decir es que el proceso es más simple, ¿ya? Va a ser el mismo que en la eucarionte, pero es más simple, ¿ya? Por eso es mejor revisarlo desde eucarionte, ¿ya? Entonces, porque aparte que en muchos casos la célula eucarionte tiene digamos, doble protección, que sería la pared celular y la membrana plasmática, que es lo que nos importa, ¿ya? Ya, como iba diciendo, tenemos los organelos con membranas, ¿sí? Que los vamos a dividir en simples y dobles, ¿ya? Aquellos organelos que son dobles, ¿sí? Vamos a encontrar que son los núcleos, las mitocondrias y los cloroplastos. ¿A qué me refiero con doble? Es que tienen doble membrana, doble protección, ¿ya? Aquellos que son simples, es decir, que tienen una sola capa, ¿sí? Vamos a encontrar el retículo endoplasmático rugoso, ¿cierto? Y el retículo endoplasmático liso. El aparato de Golgi, los lisosomas, los peroxisomas y las vacuolas en el caso de esta célula que es la célula animal, ¿ya? La vacuola vendría siendo esta parte de acá, ¿sí? Entonces, tenemos también, chiquillos, aquellos organelos que no presentan membrana, ¿sí? Y que los vamos a llamar amembranosos, ¿sí?
son los ribosomas, el citoesqueleto, que acuérdense que era muy, muy importante dentro de todas las funciones celulares, ¿sí? Recuerden que el citoesqueleto le da función y ayuda a la movilidad de los distintos organelos dentro de la célula, ¿ya? Por eso es importante. Y los centriolos, ¿sí? Acá, esto si bien ustedes pueden pensar que es una célula, ¿cierto? Pero no es una célula, es un organelo, específicamente la mitocondria, ¿ya? La mitocondria, chiquillos, presenta una doble membrana. Si ustedes se dan cuenta, la que está por fuera, esa rosadita, es la primera membrana, digamos, que se le va a llamar obviamente la membrana externa, ya que vendría siendo casi como su pared celular, ¿ya? Y la parte roja va a ser, o vendría siendo, la membrana interna, ¿ya? Dos membranas. Y acá tenemos otro ejemplo de los ribosomas, ¿sí? Como ustedes ven, es solo una estructura enrollada, ¿ya? Recuerden que dentro de esto, obviamente, el ribosoma tiene sus distintas características, material genético, etcétera, ¿sí? Que obviamente ayuda en sus mecanismos de acción, ¿ya? Vamos a ver que tiene una membrana simple, ¿sí? Porque solamente es la cubierta que lo envuelve, ¿ya? No posee una bicapa, ¿sí? Como es en el caso de, de la mitocondria, ¿ya? Esto a grandes rasgos, chiquillos, haciendo relación entre organelos, ¿sí? Y, como lo había dicho, organelo y la membrana, ¿ya? Ahora vamos a ver un proceso muy importante también para la célula, ¿sí? Que tiene que ver con, obviamente, con el que vamos a ver después de esto, con el intercambio de células, ¿ya? Que es la respiración celular. Obviamente, toda célula de nuestro cuerpo específicamente necesita, chiquillos, realizar este proceso, digamos, de cierta forma, ¿ya? Ustedes se preguntarán qué es la respiración celular, ¿cierto? Podemos decir, chiquillos, que la respiración celular se va a dar cuando nosotros ingerimos nuestro alimento, ¿ya? En donde a través de diversos mecanismos, diversas acciones que realiza nuestro cuerpo, ¿sí? Se transforma la energía o digamos de cierta forma la glucosa, ¿sí? Se degrada la glucosa del alimento, ¿cierto? A partir del proceso digestivo, ¿sí? Y a través de, bueno, esa degradación de alimentos, ¿cierto? Más la presencia de oxígeno, ¿sí? Cuando nosotros respiramos, es decir, en la respiración celular estaría en juego sistema digestivo y sistema respiratorio, ¿cierto? Entonces, esos dos están en juego, actúan, ¿sí? Lo que produce, en este caso, la producción de ATP, ¿ya? ¿Qué es el ATP? Es la energía, ¿ya? ATP, siempre que escuche la palabra ATP, relaciónelo con producción de energía, ¿ya? Es decir, en simples palabras, chiquillos, la respiración celular tiene que ver con todo, es como que nosotros cuando le sacamos el nutriente esencial a los alimentos, ¿sí? Y lo llevamos a todo nuestro cuerpo, ¿ya? Que al fin y al cabo nos sirve, ¿para qué? Para tener la energía necesaria, para movernos y para realizar todos los procesos que realizamos día a día, ¿ya? Recuerden que si nosotros no nos alimentamos bien o no nos alimentamos simplemente, el proceso de respiración celular se ve interrumpido, por lo tanto empiezan a ocurrir como distintas alteraciones en nuestro cuerpo, ¿ya? Cuando uno no come, chiquillos, recuerden que uno se siente fatigado, sin ánimo, por lo general, claro, como está sin ánimo, no quiere hacer nada, ¿cierto? Entonces, ahí está el problema, ¿sí? Ahí está el problema y eso se media con el tema de la respiración celular. Acá les puse una imagen bastante interesante que resume en cierta medida, ¿sí? Lo que es respiración celular, ¿ya? También, chiquillo, entender que esta respiración celular, ¿sí? Puede ser de dos maneras, puede ser aeróbica o anaeróbica, ¿ya? La aeróbica es con la presencia de oxígeno, es decir, se realiza la transformación con el oxígeno y la inhalación,
¿sí? Yo inhalo y esa respiración, ese oxígeno que ingresó a mi cuerpo, me ayuda a sintetizar, ¿sí? Los nutrientes de los alimentos para transformarlo en energía, ¿sí? En cambio, la transformación anaeróbica, ¿sí? No es necesario que exista oxígeno, ¿ya? Y estos dos chiquillos se dan de cierta forma de manera independiente, ¿ya? Por lo general siempre vamos a tener la que es con oxígeno, ¿ya? Entonces, para explicar esta imagen de acá, tenemos que ingresa oxígeno, ¿cierto? A través de la respiración. Obviamente el oxígeno recorre nuestro cuerpo, ¿sí? Se mezcla con el nutriente, ¿sí? De cierta forma se mezcla, me refiero a que por ejemplo, los dos tienen un objetivo en común, supongamos que es llegar a un punto, ¿ya? Entonces ambos van a llegar al mismo tiempo al mismo punto, ¿ya? Es como una carrera, pero la carrera entre comillas, porque al final llegan al mismo tiempo, ¿ya? Cuando llegan al mismo tiempo, al punto, ¿cierto? Eh, Van a estar en la partida, ¿cierto? Donde van a llegar, y ahí, que en este caso ambos llegarían a este punto, ¿sí? Llegan a ese punto, ¿sí? Que lo puse aquí, ¿sí? Más o menos porque en esta parte, digamos, está como el sistema digestivo un poquito más abajo, pero bueno, que es donde se produce la transformación del alimento, ¿ya? Entonces todo eso conjuga y se une para la creación de ATP o energía, ¿ya? Entonces, importante saber, y como resumen, para que ustedes sepan, la respiración celular, chiquillos, tiene que ver con la transformación de la energía, ¿ya? Espérenme, voy a ver el chat. ¿Alguien sabe si...? Isadora Labra. El, el PowerPoint yo se lo envío, ¿ya? Hoy día se los voy a enviar al correo, eso sí, porque últimamente estaba enviándoselo a los papás, ¿ya? O a veces a algún representante que lo compartiera. Y en webclass no lo subimos porque pesan mucho, ¿ya? Si se dan cuenta, los PowerPoint en webclass no están como PowerPoint en sí, sino que están como PDF, ¿ya? Y ahí también de repente, dependiendo del PowerPoint, el PDF también va a pesar más, entonces es medio engorroso, entonces es mejor enviarlo directamente, ¿ya? Yo lo tengo en el correo. Ya, mira, al finalizar la clase me dejas tu correo para que sea el primero que yo vaya a agregar, ¿ya? Que no se le olvide. Ya, sigamos. Aquí, chiquillos, no se vayan a asustar con esta cuestión que les puse acá, que de cierta forma esto es una ecuación, ¿ya? Una ecuación química en donde ocurre un proceso de reacción, ¿ya? Tenemos acá, y dice, así, esta es la ecuación. Si ustedes ven esta ecuación, dicen al tiro, es respiración celular. ¿Por qué? Porque hubo producción de ATP. ¿Ya? Siempre esta flechita me va a indicar, la flecha del medio, me va a indicar lo que se generó a partir de esta reacción, ¿sí? ¿Por qué es una reacción? Porque tenemos la suma de dos sustancias diferentes. Tenemos la glucosa y el oxígeno, ¿sí? Se mezclan o se juntan, como yo les decía, llegan al mismo lugar y se transforman en ATP. Y aquí viene lo interesante, porque la respiración celular, y es cuando nosotros respiramos, más que nada, nosotros hacemos respiración celular cada vez que respiramos, ¿sí? Por eso es importante que nosotros comamos, porque cada vez que nosotros respiramos en todo momento. Por lo tanto, si tenemos nuestro horario bien de alimentación, obviamente este proceso de respiración se va a hacer más óptimo, ¿ya? Por lo tanto, a partir de esta mezcla tenemos la producción de ATP y una posterior liberación de diferentes cosas. Principalmente, como les puse acá, dióxido de carbono es lo que nosotros eliminamos con la expiración, ¿cierto? Nosotros inhalamos oxígeno y cuando botamos, botamos dióxido de carbono, ¿ya? En este caso, lo que se elimina, de cierta forma, ya H2O, agua, ¿cierto? Obviamente. El CO2, muy importante, y ATP, ¿ya?
el ATP, y estas dos son relevantes y muy importantes dentro de esta transformación o dentro de esta liberación, ¿ya? ¿Queda claro hasta ahí, chiquillos? Me importa que vaya quedando claro porque lo que viene se va poniendo un poquito más complejo cada vez, ¿ya? Por eso les digo, si no entienden algo, pregúntenme nomás. Si necesitan que lo vuelva a explicar, chiquillos, me lo dicen nomás y yo lo vuelvo a explicar, ¿ya? No tengo problema con eso. Profe, ¿lo voy a volver a explicar, por favor? Súper, ya. Tenemos nosotros, chiquillos, como les decía, ¿sí? Un proceso que se llama respiración celular. La característica principal de la respiración celular y cómo se da la respiración celular es algo que se realiza de manera interna, ¿cierto? Obviamente a nivel de célula. ¿Qué es la respiración celular? Y es principalmente lo que yo les coloqué acá en negrito, ¿cierto? Que es que nosotros, o en palabras más simples lo voy a decir, que nosotros extraemos los nutrientes de los alimentos, ¿cierto? A partir de este proceso. O sea, extraemos los nutrientes de los alimentos con la mezcla de oxígeno. Es decir, cada vez que yo estoy respirando, y si, por ejemplo, justo tomé desayuno hace un rato, yo estoy respirando, ¿sí? Y estoy extrayendo de esa manera también o absorbiendo los nutrientes del alimento que ingerí hace un rato. ¿Sí? Por ejemplo, si yo me comí, no sé, una naranja, ¿sí? Hace un rato, pongamos hace media hora, claro, la naranja ya debe estar en el proceso de absorción, porque es más pequeño, ¿cierto? Es una masa más pequeña, obviamente no me va a llegar al estómago como naranja, sino que me va a llegar como un bolo alimenticio pequeñito, ¿ya? Entonces, yo cada vez que respiro, ¿sí? Estoy ayudando a la absorción, ¿sí? A que esas células, ¿sí? O nutrientes que vamos a llamar, a que esos nutrientes puedan pasar a la sangre para que yo me pueda nutrir, ¿ya? Y cómo esto se representa, este proceso, ¿sí? Y es importante mirar este ejemplo para la compañera que me preguntó, el ejemplo de la imagen, ¿sí? Que se ve complicado, pero no lo es, ¿sí? Es cuando entra el oxígeno, ¿cierto? A través de la respiración, se junta, esta es la primera etapa, ¿ya? Primera etapa es lo que está al lado izquierdo, ¿sí? Las flechas que entran en lo primero. La segunda etapa es lo que yo libero de esta situación, digamos, ¿ya? La primera etapa, ¿sí? Es que ingresa el oxígeno, ¿sí? Obviamente por la respiración, se junta con los nutrientes que se obtuvieron a través de los alimentos, cuando yo comí, ¿cierto? Y procesé y degradé los alimentos, llegué a la unidad más chiquitita. Esos dos, cuando se juntan, ¿sí? Produce la respiración celular, ¿sí? Y la respiración celular, ¿qué es lo que libera o qué más o menos en qué se transforma? ¿Sí? Se transforma en energía. Es decir, podemos decir que esto es el paso 1, paso 2, transformación, ¿cierto? Energía. Y el paso 3 es su liberación. Se libera esta energía también, como también se libera otro componente que es el dióxido de carbono. Ya no sé si se entiende ahí un poquito mejor. Importante entender es el tema de la energía. Cada vez que a mí me hablen de respiración celular, lo tengo que relacionar con producción de ATP o energía. ¿Cómo se hace? A través de la respiración. ¿Ya? Entonces, a ver, espérame, déjeme ver el chat. La prueba, Bastián, es el 17, es en 2 semanas más. No la quise hacer al tiro porque obviamente era muy encima tener una sola semana para el estudio. ¿Ya? Y no, lo que me importa es que ustedes estudien bien y estén bien preparados para la prueba y no que digamos, lleguen a medias. ¿Ya? Ya, sigamos. Entonces, este proceso, ¿quién lo realiza? Las mitocondrias. ¿Y quiénes son las mitocondrias? Son estas de acá, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes ven aquí, aquí se menciona el ATP,
¿ya? No sé, no pesquen los otros nombres que son más complicados, solo piensen que aquí me da una característica de que está relacionado el ATP, ¿ya? Entonces, lo realiza la mitocondria, ¿cierto? Va a estar difícil para estudiar, no. Es relativo, Bastián. Las pruebas no son difíciles, ¿ya? Si usted estudia le va a ir bien, típico, que no sé, no sabría qué decirle porque yo la verdad es que las pruebas trato de sacar información de los PowerPoint. Son preguntas, digamos, casi conceptuales, algunas de entender el proceso de reconocimiento, ¿ya? No van a ser preguntas como de análisis ni nada por el estilo, porque la verdad es que es más engorroso establecer criterios, digamos, acá por webclass, ¿cierto? Para revisar una pregunta de desarrollo. ¿Ya? Entonces vamos a hacer preguntas de selección múltiple y al igual que la prueba anterior no van a ser tantas, ¿ya? Van a ser entre 20 25 máximo, ¿ya? Se van a preguntar definiciones, las ideas principales más que nada de cada materia, ¿ya? Una que otra imagen, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Ya, chiquillo, ahora vamos a pasar directamente a lo que nos convoca, que tiene que ver con el transporte o intercambio de materia o intercambio de sustancias, células en nuestro organismo. Bueno, o en cualquier organismo celular, ¿ya? Es importante, chiquillos, que entiendan que el principal o la persona, bueno, voy a decir la persona, pero la estructura, la estructura que se encarga, chiquillos, de este transporte es, como les puse ahí en la diapo, la membrana plasmática, ¿ya? Es muy importante la membrana plasmática porque es la encargada, chiquillos, del ingreso de algo, vamos a hablar en palabras súper simples, ¿ya? El ingreso de algo a la célula, es decir, al interior, o la expulsión de algo hacia el exterior. Ingresan sustancias que pueden ayudar a la célula, ¿sí? Y se liberan sustancias que ya no sirven en la célula o sustancias que ya cumplieron su ciclo, ¿ya? ¿Por qué puse ahí que el transporte es selectivo, chiquillos? Porque no todo ingresa a la célula, ¿ya? La membrana plasmática tiene una de esas características, ¿ya? También tiene otra característica, chiquillos, que es una bicapa, ¿ya? Que es semipermeable, ¿ya? Cuando digo que es semipermeable, estoy haciendo referencia a que no todo lo que, y ahí es la definición, que no todo lo que llega a la célula va a ingresar, ¿ya? Por eso es selectiva, ¿ya? Ella selecciona qué es lo que le sirve y qué no le sirve. Vamos a ver que tiene distinta estructura aquí como incrustada, ¿cierto? ¿Sí? Que en este caso nosotros les vamos a llamar las proteínas, ¿sí? Algunas se van a llamar de distintos nombres, fosfolípidos, etcétera, ¿ya? Esta capa, chiquillos, también posee estas moléculas antifipáticas, ¿sí? Que en cierta forma ayuda también al ingreso del agua a la célula, porque obviamente una célula necesita que ingrese agua, ¿ya? Entonces vamos a encontrar que esta molécula tiene dos características que de cierta forma pueden ser como contrarias, pero se entiende ahí de cierta forma, que sea una capa semipermeable, ¿ya? Y selectiva, porque tiene un lado que es soluble, en donde deja y se puede disolver el agua, en donde puede entrar el agua, ¿sí? Y tiene otro lado que es hidrófobo, ¿sí? Que no se puede disolver el agua, por lo tanto hay lugares que en donde no ingresa agua, ¿ya? Por eso podemos decir que es selectiva, bastante selectiva, ¿ya? Esta estructura, chiquillo, la chiquitita, esta que es una pelotita como con dos patitas, son los fosfolípidos, y como les decía, esto rojo, celeste, ¿sí? Son proteínas, ¿ya? Que son más o menos el puente de ingreso desde lo exterior a lo interior y el puente de ingreso desde lo interior de una célula al exterior. Son los canales. Yo no sé si alguna vez han escuchado
sobre la bomba de sodio y potasio, ¿ya? Esa se da a partir de una de estas estructuras, que lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Entonces, es importante, chiquillos, que revisemos, ¿sí?, los tipos, ¿sí?, de transportes de la membrana, ¿ya? Vamos a partir con el... Ahora sí es importante que estén súper atentos y de verdad que si no entienden me pregunten, me interrumpan nomás, porque ahora se vienen conceptos un poco más complejos y de cierta forma quizás un poco más difícil de entender, ¿ya? Como les decía, vamos a tener tres tipos de mecanismos de intercambio de sustancia. Tenemos el primero, que es la difusión simple, ¿sí? Que, bueno, antes de dar la definición de esto, cabe destacar que en los tres métodos, ¿sí? Perdón, en los tres mecanismos hay un ingreso de sustancias, ¿ya? La diferencia se va a dar hacia dónde ingresa la sustancia, ¿ya? También hay una salida de las sustancias, ¿sí? Eso lo vamos a ver dependiendo de cada tipo de mecanismo, ¿ya? La difusión simple, chiquillos, tiene que ver con en este caso, el transporte, ¿cierto? El ingreso, transporte, ¿por qué les puse acá transporte energético? Porque recuerden, todo está relacionado con el ATP. Por ejemplo, les pregunto yo a ustedes, si ustedes quisieran salir a correr todas las mañanas, ¿sí? ¿Será necesario comer algo antes? Probablemente, Sí, ¿sí? ¿Sí? Diga nomás. Ya, probablemente, chiquillos, pues que hay gente que sale a correr en ayuna, pero no es lo más recomendable, pero eso es por efectos de una quema de calorías más rápida, ¿ya? Ya, estaba viendo el chat ahora. Sí, exactamente. Uno necesita, ¿sí?, tener una cierta energía para poder gastar, porque para eso nosotros producimos energía en nuestro cuerpo, en nuestras células, porque después las podemos gastar. ¿Sí? ¿Y cómo la gastamos? En todos sentidos. La gastamos cuando caminamos, cuando pensamos, en todas nuestras acciones, ¿ya? Entonces este transporte sí o sí requiere un gasto energético porque se va a mover de un lugar a otro, ¿ya? Es como el ejemplo que yo les daba, ¿ya? En este caso, chiquillos, la difusión simple, las moléculas, ¿dónde se van a mover? ¿De dónde hacia dónde? Tenemos un medio que le vamos a llamar el medio extracelular, chiquillos, que es lo que está fuera de la célula, lo que está alrededor, ¿sí? No es algo de la célula, es lo que está fuera, el campo, es como el aire, ¿sí? Estas células están flotando, pensemos que esto es como una célula redonda, ¿ya? Porque aquí solamente se extrae como un fragmento de la célula. Pensemos en una célula redonda, ¿ya? ¿Así? ¿Se la imaginan? Ya. Se le hizo un zoom y vamos a ver la capa de o sea, sí, la membrana de la célula, que vendría siendo esto. Pero esto es una célula redonda, ¿sí? Esto que está aquí adentro, ¿sí? Esto es parte de la célula, ¿sí? Entró al citoplasma y el medio extracelular es lo que está fuera. Y fuera, ¿qué hay fuera en el medio extracelular? Más células, ¿ya? Van a haber diferentes células aquí, en el espacio. Es como que fueran planetas del sistema solar, ¿ya? Entonces tenemos que, cuando hablamos de difusión simple, chiquillos, las moléculas en este caso están más concentradas acá, ¿cierto? Afuera, porque están más concentradas en el medio extracelular, obviamente es como decir, las estrellas del sistema, sí, del sistema solar, ¿ya? Van a ingresar a los planetas, tienen que ingresar a un planeta. ¿Dónde están más concentradas las estrellas? Supongamos en este caso por fuera, ¿ya? Porque ahí es donde llegan, ese es su punto inicial, el medio extracelular, ¿ya? Ahí están todas estas sustancias esperando entrar a alguna célula, ¿ya? Esperando ingresar así alerta. Por eso hay más. Entonces, perdón, profe, dígame. y todo eso como lo del medio extracelular, ¿eso está en citoplasma como las cositas que están afuera? A ver, espérame, déjame sintetizar tu pregunta. ¿Te refieres a esto que está aquí, a lo rosado, cierto? Sí, Ya, los rosados, chiquillos, son las sustancias que en este caso van a ser los nutrientes, ¿ya?
Sí, y eso está por fuera, pero es un proceso súper rápido. No están tanto tiempo por fuera, porque recuerda que como la nutrición del cuerpo, uno apenas se ocurre la absorción de los alimentos, ¿cierto? Que se empieza a traspasar los nutrientes a la sangre, en ese mismo instante cuando empieza a traspasarse, ahí esto al tiro ingresan, ¿ya? Puede Ah, uno ya. que otro, sí, puede uno que otro quedar dando vuelta en el espacio, una pelotita. Nosotros lo diseñamos como pelotitas, pero es para que lo entiendan de manera más esquemática, ¿ya? Si uno, pero en este caso es transportado a través de la sangre. No le vamos a poner un flujo aquí de sangre porque hubiera sido un poco más difícil, ¿ya? Entonces por eso se identifican o se colocan como pelotitas, ¿ya? Entonces vamos a tener que en el medio extracelular, ¿sí? Hay más concentración y adentro de la célula hay menos concentración. En esta difusión se necesita que el medio intracelular, ¿sí? En este caso el citoplasma, quede con mayor cantidad de concentración o que se iguale más o menos, ¿sí? Entonces la difusión simple, chiquillos, se va a conocer como a favor del gradiente de concentración. Y ustedes me dirán, ¿qué diablo es el gradiente de concentración? Y el gradiente de concentración, chiquillos, no se enrollen o no se, digamos, no se asusten con la palabra gradiente, porque tiene que ver más o menos, las moléculas van desde donde están menos concentradas, perdón, más concentradas a donde están menos concentradas. Por eso va a favor del gradiente, a favor, donde está más a menos para equilibrar. ¿Ya? A ver, ¿cómo lo puedo explicar de otra forma más simple? Ya, lo que busca un gradiente, chiquillos, un gradiente, ¿sí? Es que exista un equilibrio entre lo que está acá afuera y lo que está dentro de la célula. ¿Ya? ¿Cómo va a ocurrir ese equilibrio? Va a ocurrir con un intercambio, que éstas entren y algunas salgan. Algunas de estas, chiquillos, van a ser iones, cargas positivas o cargas negativas. ¿Ya? Es decir, la gran mayoría, de hecho. Podemos tener acá estas rosadas, todas son positivas, supongamos. ¿Ya? Vamos a tener acá, supongamos estas rosadas, pero vamos a agregar unas celestes, ¿sí? Las celestes van a ser negativas, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener que, si lo hiciéramos así, de donde hay menos cantidad, sería acá abajo, haciendo la celeste, y hacia dónde tienen que ir. Si hay 4, van a ir 2 hacia afuera y se van a quedar 2 adentro. Y así se equilibra. Ya yo no conté cuántas hay acá, pero pongámosle que acá hay 10 y acá hay 40. 40 de estas células rosadas. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Si acá hay 40 y acá hay 10, ¿sí? ¿Me van captando? ¿Qué es lo que va a pasar? Van a tener que ingresar 10 de estas al interior de la célula para que queden 20 afuera y 20 adentro. ¿Ya? ¿Y qué pasa con estas 20 que quedaron acá? Probablemente vuelvan a ingresar a otra célula, ¿cierto? No a la misma, porque si no ingresaron en un momento, no hay una segunda oportunidad, por decirlo de cierta forma, sino que como que saltan a la célula siguiente, ¿ya? Entonces, van a entrar la misma cantidad que había en este momento ahí afuera para que se equilibre y quede 20 afuera y 20 adentro, ¿sí? Por eso es a favor del gradiente. Recuerden, el gradiente tiene que ver con el equilibrio, ¿ya? Lo mismo que ocurre acá, chiquillo, y este ejemplo lo saqué del libro, lo mismo que ocurre acá que cuando uno pone una bolsita de té, dice acá el lugar con mayor concentración, que es la bolsa, ¿cierto? Hacia donde la concentración sea menor, es en este caso el ejemplo de a favor del gradiente de concentración, ¿ya? Nosotros echamos la bolsita de té, ¿cierto? Y está negrito aquí arriba, ¿sí? Y después se empieza a esparcir hasta quedar todo del mismo color. ¿Ya? ¿No ve que está cargado arriba? Pongo la bolsita en el agua caliente, ¿cierto? Está cargado arriba, en cierta ocasión el agua abajo todavía no llega al tinte del té, ¿cierto? Van a pasar segundos y todo el agua va a estar igual, ¿ya? Eso es a favor del gradiente, ¿por qué? Porque ese tinte que estaba cargado arriba tuvo que irse a todos los lugares para quedar equilibrado, ¿ya?
Eso ocurre en la difusión simple, ¿sí? Entonces, ¿dónde tiene que quedar más pelotita? ¿Adentro o afuera? Claudio, tienen que quedar en la difusión simple, porque en los otros vamos a ver que en un lugar quedan más y en otro menos, pero en este caso, en la difusión simple tiene que quedar igualado, exactamente como le puso ahí la Isadora, ¿ya? Entonces, tenemos luego el otro proceso que es la difusión facilitada, ¿sí? Son sustancias de tamaño un poquito más grande, ¿cierto? Como estas verde agua, ¿sí? Y iones que los vamos a caracterizar por verde claro, ¿ya? Recuerden, un ion, chiquillos, un ion es una partícula cargada positiva o negativamente, ¿ya? Eso es con respecto... Espérenme, que salió otro. Claro, exactamente. Entre comillas grande, porque no tiene nada de grande. Recuerden que si estamos hablando de células, estamos hablando de partículas muy nano, mini, nano, pequeñas. ¿Ya? Son solo perceptibles a nivel de microscopio. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de una difusión facilitada, estamos diciendo que estos iones, ¿cierto?, traspasan la membrana a través de la proteína. ¿Cuáles eran las proteínas? ¿Se acuerdan que yo les mostraba la imagen de esas cositas gigantes que estaban encapsuladas? Proteínas. Esa es una proteína, esa es otra. Este es de la misma, son de la misma especie las últimas tres. La diferencia es que esta está abierta, ¿sí? Completamente, por eso están ingresando, ¿sí? Esta está, digamos, no es que esté muerta ni nada, está en reposo, ¿sí? O sea, en cualquier momento se activa y se abre, y esta está cerrada completamente, ¿ya? Pero son el mismo tipo de proteína, o digámoslo de cierta forma, estos chiquillos son canales que transportan lo que está en el espacio extracelular a lo intracelular, que es el interior de la célula, ¿ya? Entonces son Profe, canales. Dígame. ¿y a dónde se van las cositas, como las proteínas, no sé, que van entrando ahí, que se ve como que entra una especie que hay después la bota? ¿A dónde van eso? Ya mira, pensemos que esto no es una línea nomás, simplemente que esto está enrollado, esto porque esta es la representación de la membrana plasmática. Estamos hablando siempre a nivel de célula, ¿ya? Pensemos que no es tirado, sino que está enrollado, en un círculo. ¿Dónde van estas cositas? Van al interior de la célula, principalmente llegan al citoplasma, que es como la principal entrada de la célula, ¿ya? Y ahí dentro de la célula, chiquillos, empiezan a experimentar cambios dependiendo del organelo que sintetiza cada ion o cada proteína que ingresa, ¿ya? Ahí no vamos a entrar en más detalle porque es más complejo, y aparte que lo vamos a ver la próxima semana, qué es lo que ingresa específicamente. ¿Ya? Por eso les nombré en un principio el tema de la bomba sodio y potasio, que como la misma palabra lo dice, va a ingresar sodio, va a ingresar potasio, va a salir potasio o sodio, que bueno, lo vamos a ver bien la próxima semana. ¿Ya? Entonces les decía que en la difusión facilitada, ¿cierto? Como ya les dije, existe mayor concentración, siempre, chiquillos, la mayor concentración se va a dar en el espacio extracelular, porque siempre llegan acá. Es como el terminal de buses de las células, o de las proteínas, o de los iones, ¿ya? Siempre va a haber más carga acá, ¿sí? Va a estar más concentrado, y en el interior de la célula hay menos, ¿sí? Por lo tanto, esta difusión facilitada, ¿sí?, va a ser similar a la anterior, pero la anterior era con gasto de energía, ¿sí? Sí o sí, y esta es sin gasto de energía, ¿sí? Por ejemplo, cuando lo que hablábamos del ejemplo de la persona que sale a correr, que salía a correr, tenía que tomar desayuno, bueno, ese cuando toma desayuno sería la anterior, ¿cierto? La difusión simple. Y cuando no toma desayuno para salir a correr, que tendría que hacerlo una persona que está especializada en deporte, ¿sí? O si no, una persona que no está especializada a hacer deporte sin comer, se puede desmayar, ¿ya? Entonces, digamos, esta persona que sale a trotar, ¿cierto? Sin comer, estaría haciendo una difusión facilitada, ¿ya? Es decir, va a ir
esto es importante, a favor del gradiente de concentración. Es la misma que la anterior, pero a diferencia de la anterior, no hay gasto de energía. Entra más fácil, ¿ya? Entonces tenemos la última, ¿sí? Que es el transporte activo, ¿ya? También lo mismo, existe más concentración afuera, menos concentración adentro, ¿ya? En este caso, voy a ver el chat. Matías, porfa, esos tipos de comentarios, al final, si quiere promocionar un producto, deseo, está leseando, bueno, dejémoslo para otra ocasión, ¿ya? Porque recuerde que este es la oportunidad que tenemos nosotros, chiquillos, de hacer clase, ¿ya? Así que tienen que aprovecharlo bien. No es la idea andar tonteando, ¿ya? Si es tonteo, si es real, espera a final de la clase para ofrecer lo que quiero ofrecer, ¿ya? Ya, volvemos acá, el transporte activo, chiquillos, es todo lo contrario a lo que vimos anteriormente, ¿ya? Y que podríamos decir que el transporte activo es la liberación de lo que está en el medio o en el espacio intracelular. Es decir, este transporte va en contra del gradiente. Chiquillo, esta flecha que le puse acá es desde dónde va, desde dónde hacia dónde, ¿sí? Cuando está en contra del gradiente de concentración, va desde donde hay menos concentración a donde hay más concentración, ¿sí? Y la anterior, ahí se me pasó, es de donde hay más concentración a donde hay menos concentración, a favor, ¿sí? Y en contra. Obviamente va a ir en contra porque la misma palabra lo entiende, o sea, se entiende así con el ejemplo, ¿ya? Sería lógico que vinieran desde afuera hacia adentro para equilibrar la célula, ¿ya? No es que sea ilógico que vaya de acá hacia afuera, pero es todo el proceso contrario, ¿ya? Ay, fíjense acá, no le había... Ah, sí, sí les dije, que esto eran canales al final, ¿ya? Que no se complique tanto la vida con eso. Y tenemos un resumen de este tipo de transporte, ¿sí? La difusión simple, ¿sí? Se va a dar en lo que vimos recién, ¿cierto? Difusión facilitada, ¿ya? Y transporte activo, fíjense, transporte activo libera, ¿ya? Libera, y en este caso, este de acá, si ven, hay distintas cositas, que son estas azules, estas que están acá, que por lo general las proteínas se caracterizan así, chiquillos, como de, no sé qué figura es, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un hexágono, ¿ya? Y estas pelotitas por lo general siempre son los iones, positivo o negativo, da lo mismo, ¿ya? Importante saber que cada una tiene un gradiente de concentración, ¿ya? ¿Sí? Una va en contra, otra va a favor, ¿sí? Y otra va a favor también, ¿ya? Eso es importante entender. Gradiente de concentración, chiquillos, es clave. Eso en cuanto a los conceptos de hoy. No sé si alguien tiene una duda antes de pasar a la actividad, que la actividad es un trabajo a largo plazo, para 2 semanas más. ¿Alguien tiene alguna duda, chiquillos? Pregunte nomás, como les digo. Si no entendió algo, yo se lo puedo volver a explicar. A ver, estoy mirando. Ya. Ya, tío César, la voy a hacer rapidito. Ya, chiquillos, para finalizar, tenemos una actividad que tienen que entregar. Mire, yo les puse hasta el día 17 de julio que les va a calzar con la prueba, pero estuve pensándolo bien y lo voy a poner para, no el viernes 17, sino que para el día, 17, para el día lunes 20, ¿ya? Lunes 20, porque voy a entender que en esa semana van a estar muy ocupados estudiando para la prueba, ¿ya? Así que esta actividad la van a realizar para el lunes 20. ¿Qué hay que hacer, chiquillos? Es un experimento, ¿sí? En donde tienen que ingresar un huevo dentro de un vinagre. Bueno, yo les voy a mandar una guía junto con el PowerPoint en donde están las diversas explicaciones, ¿ya?
Uno, es una actividad obligatoria, es decir, todos me lo deben enviar, todos la tienen que realizar. Sí, Cata, cambié el correo, pero solamente para efectos de este trabajo, ¿ya? Para que me llegue todo ordenado. Lo que pasa es que en el otro correo, obviamente, como es mi correo personal, yo recibo información de otras cosas también. Entonces, si me lo envían ahí, se me va a perder la información, ¿ya? Sí, Martín, ya. Exactamente, Matías. Sí, ya. En ese caso, se las voy a mostrar al tiro así rapidito. Vamos, ustedes van a ir haciendo el experimento y en conjunto, puta, no puedo, espérenme, y en conjunto tienen que realizar la guía que les voy a mostrar rápidamente enseguida, ¿ya? Porque estamos súper pasados del tiempo, pero es justo y necesario, porque la clase de hoy día era muy compleja. Ya. La guía. Acá están los materiales, el paso a paso a seguir, chiquillos. Como bien dijo ahí el Matías, ¿cierto? Va a ocurrir un cambio en el huevo y ustedes ahí lo van a experimentar, no les voy a, digamos, adelantar nada para que ustedes lo hagan. Aquí dice junto a tu compañero, pero es una actividad individual, obviamente. No se pueden juntar con alguien, a no ser que lo quieran hacer con alguien por Zoom. Ya les doy la facilidad, ya. Puede ser individual o en pareja, nada más. Individual o en pareja. ¿Sí? Ya, y tienen que responder estas preguntas, y aparte en el paso 5 dice que tienen que anotar sus observaciones. Ustedes van haciendo el experimento. Así dice, tienen que anotar sus anotaciones. Exactamente, ya, y tienen que responder una serie de preguntas que están relacionadas a la cantidad de vinagre que utilizaron, qué ocurre con el huevo cuando se le ingresa el vinagre, qué ocurre con la cáscara del huevo, eh, pensando en las características del vinagre, que cambia o no cambia el huevo, de caso adelante sí lo cambia, pensando en qué otra sustancia podría reemplazar al vinagre, y ahí probablemente podríamos usar alguna investigación, ¿cierto? Y si usted me dice aceite, usted me tiene que dar una fundamentación de por qué eso. Es decir, esto porque posee estas características, ¿ya? Y hay otras preguntas con respecto al esquema, ¿ya? Tienen que enviarme esa guía, ¿sí? No es necesario que me manden imágenes de la actividad porque esa actividad ya todos la conocemos, o sea, perdón, yo la conozco, ¿ya? No es necesario imágenes, lo que me importa es la guía, ¿ya? Obviamente yo les voy a enviar el formato PDF. Que usted puede hacer, puedes transformar la Word en una aplicación en Google, o simplemente, chiquillos, imprimirla y hacer así y después escanearle bien bien. Ya, ¿sí? Ya, chiquillos, ¿quedó claro? ¿No